Bueno, para mi oral individual voy a dividirlo en dos partes. Las dos van a tener un campo de indagación que es creencias, valores y educación, solo que la cuestión global va a variar. En la parte 1 voy a centrar mi cuestión global en las creencias religiosas y se va a contrastar la canción La maldición de la Malinche con la novela Malinche, que es la novela de este año. Entonces, la religión en la canción, ¿cómo se relata? Bueno, se relata el tema de los dioses, pero reflejado desde el tema de los indígenas. En este caso, pues en la canción se relata que para los indígenas los españoles apenas llegaron eran objetos sagrados porque ellos obtenían y traían consigo muchos objetos que en ese momento en América todavía no existían, como lo eran armas, armaduras, ciertos animales, el espejo y algunas prendas de vestir. En cambio, en la novela, pues se demuestra que claramente su religión es una religión politeísta, la cual significa que tiene muchos dioses. Y en este caso, la historia está basada en torno al punto de vista de Malinachi. ¿Quién es Malinachi? Pues es nuestra protagonista, la cual es una intérprete cortés y desgraciadamente ayudó a derrotar varios pueblos indígenas. Entonces, en la novela se muestra cómo los dioses influyen en los pensamientos de Malinachi. ¿Por qué? Para ella los dioses eran sumamente importantes, ya que eran su centro, eran su todo. Ellos la ayudaban a reubicarse, a saber cuál era el camino que tenía que tomar. Fuera bueno o fuera malo, ellos siempre le decían, o bueno, ella tenía como una pregunta que siempre se hacía, que era, ¿qué harían los dioses en esta situación? Y dependiendo a eso, ella escogía si se iba por el buen camino o por el mal camino. Ya en la canción también relatan que, pues al principio de la canción relatan que los españoles eran una divinidad, era algo sagrado, pero después se dan cuenta que los españoles no pueden ser dioses, puesto que sus acciones no son dignas de ese ser todopoderoso. En la canción después hacen una citación o una acotación diciendo que los dioses no comen ni gozan de lo robado. ¿Qué es lo robado? En este caso eran los recursos, los materiales, la libertad que le quitaron a los indígenas. Entonces a eso se hace referencia a lo robado y hace también como énfasis en que así un dios sea bueno o malo, nunca harían semejantes atrocidades como lo hicieron los españoles en la colonización de América. También en ambos textos relatan la profecía de Quetzalcóatl. Entonces, esta profecía decía que el dios Quetzalcóatl iba a bajar de los cielos a ayudar a los hombres. Entonces, en la canción relatan que los españoles apenas llegaron, los indígenas quedaron aturdidos y pensaron, wow, esta es la profecía de Quetzalcóatl, porque como mencioné anteriormente, tenían implementos que para los indígenas eran solo dignos de los dioses, ya que ellos nunca no los habían conocido antes, como por ejemplo es la bestia, que para ellos era una bestia, era algo desconocido, más para los españoles era un animal muy común, que en este caso pues era el caballo. Bueno, para la parte 2 voy a tener como cuestión global el grupo étnico y voy a contrastar el ensayo titulado La colonización de América con nuestra novela Malinche. Entonces, estos textos tienen algo en común y es que ambos concuerdan con que los afectados en la historia fueron los indígenas por 4 puntos importantes, que es la libertad, el lenguaje, las muertes y la religión.
Entonces, ¿cómo la colonización afectó a los grupos étnicos en México específicamente? Entonces, en el libro relatan, pues primero la libertad. Entonces relatan que después de la guerra, obviamente los capturaban, nunca relatan qué hacían con ellos, pero sabíamos que los privaban de su libertad. También nos mencionan cuando capturan a Moctezuma, que era como el jefe de ese pueblo, para poder hacer la colonización del mismo muchísimo más fácil, ya que como no tenían un gobernante, iban a hacer lo que fuera como para recuperarlo. Mientras que en el ensayo se muestra más claramente que después de colonizar, los españoles utilizaban a los indígenas como mano de obra, quitándoles sus derechos y pues esto les daba ninguna preferencia. Esto a largo plazo lo que generó fueron clases sociales. Después va el lenguaje. En el libro se relata que la necesidad que tenía Cortés por un traductor, que en este caso pues era Malinalli, ya que para él el discurso lo era todo. Si no tenías un discurso no podías hacer bien una colonización. Por lo tanto era muy importante esa comunicación entre españoles e indígenas, por lo cual necesitaban este traductor. En el ensayo se relata que los españoles también tenían la misma idea, que era que para ellos era mucho más conveniente que todos hablaran el mismo idioma. Por lo tanto, ellos impusieron el castellano o el español de ese tiempo en América Latina, en este caso en México, y pues las lenguas nativas se extinguieron, dejando solo el español como lengua única. Después van las muertes. Entonces, en la novela se relatan pues todas las muertes que se pudieron presenciar en esas catástrofes que Malinalli ayudó a crear por la traición a sus pueblos. Y en el ensayo pues se hace alusión a eso, a que pues todas las matanzas de las colonizaciones más las enfermedades que trajeron los españoles a América, porque pues los indígenas no tenían algún tipo de defensas porque esas enfermedades no existían acá, como lo era el sarampión y el mermarón. Entonces ellos no tenían como defensas para poder que el cuerpo no lo recibiera tan fuerte, y desgraciadamente esto causó miles de millones de muertes en los indígenas. Por último, la religión. Entonces, en el ensayo se relata que pues los españoles privaban las creencias de los indígenas, puesto que ellos decían que solo había un solo Dios, no podían haber muchos. Entonces empezaron a implementar el catolicismo en ellos, por lo cual la religión politeísta se exterminó y quedó como religión única el catolicismo. Y ya, gracias.